castellano por deferencia no solo a nuestra invitada de hoy, sino también a diferentes personas que vienen a compartir con nosotros esta sesión, esta ágora, ¿no? Nosotros nos gusta llamarlo ágora del conocimiento, una pequeña ágora donde poder compartir, poder debatir un poco sobre diferentes temas. Venía explicándole a Doris, ¿no? Cuando veníamos en el coche, pues esto, ¿no? Un poco el porqué de estos desayunos, ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que nuestra escuela se caracteriza un poco, pues esto, ¿no? Por haber hecho una apuesta ya hace bastantes años por la innovación y por la emprendeduría dentro de otras apuestas que también tenemos, ¿no? Pero digamos que esta es la que de alguna forma hace unos años empezamos a desarrollar. Lo cierto es que no solo queríamos mirar hacia adentro, hacia nuestros estudios, sino que también nos planteamos visibilizar este tema de la innovación, pues de lo que decimos de puertas afuera, ¿no? Es decir, para los profesionales, no solo con programas como las asignaturas de innovación y de emprendeduría que tenemos, o el programa de Open Thinking, o el siguiente que es el Thinking Up, sino que también queríamos transmitir un poco, pues, a crear esta pequeña ágora pues esto, en relación a temas de innovación para profesionales, pero además con la visión de poder compartir con profesionales de diferentes ámbitos, no solo de la salud. Hoy es un caso especial porque evidentemente en la doctora Grisput, pues tenemos el honor, el privilegio de poderla tener aquí a Petit Comité. Evidentemente como es un tema también como muy de enfermería, pero la idea es esto, ¿no? Compartir desde visiones diferentes pues para aprender un poco los unos de los otros. No lo voy a presentar, lo hará Zulema Gancedo, de todas conocidas, así que la voy a presentar a ella. Zulema Gancedo, bueno, más que conocida y reconocida, es enfermera. Presentarla como enfermera creo que se quedaría, aunque sé que a ella es lo que le gusta, enfermera del Hospital de Vallecilla, que empezamos a hablar de responsabilidad política, ¿no? Y empezamos a hablar de responsabilidad política porque, bueno, aunque es a las bases también y sobre todo a nuestros estudiantes, que al fin y al cabo serán los futuros profesionales, que es lo que hemos de inculcar para de enfermeras tan multitudinaria. Creo que, bueno, que este es un foro también muy marcado por la inquietud y por la innovación. Y esto, tu presencia aquí ya es profesionales de enfermería en Ontario, se agruparan en esos tres aspectos tan importantes que yo suelo remarcar muchas veces. Creo que lo he escrito un par de ellas, pero normalmente pues, a través de los tweets, sobre la adherencia y la cohesión, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia que debería tener todo grupo corporativo, para llamar eso que yo muchas veces discuto con Monse, que llamamos, o hemos dado en llamar responsabilidad corporativa, que no es la malentendida cuando hablamos de ese corporativismo, que a veces es dañino, sino de esa responsabilidad corporativa entre profesionales, ¿no? Que todos los profesionales tuviéramos como mínimo esas tres características: adhesión, pertenencia y sobre todo coherencia en el mismo discurso, ¿no? Aunque hay distintos modos de parecer y distintos ámbitos de actuación, porque finalmente las enfermeras, también comentábamos ayer, se entienden unas con otras. Yo me entendería ahora con los acompañantes, ¿no? Representantes de Roma, me entendería con una enfermera de Uganda, que yo tuvimos también ocasión de estar con varias y pues nada más vernos hay como un llamamiento, ¿no? Como una querencia a estar, a querernos, a compartir, a pesar del diferente ámbito de actuación, ¿no? Cada uno con sus recursos o con su contexto. Pero al final, ¿no? Hablábamos de esto, de este corporativismo. ¿Cómo se logra esta responsabilidad corporativa con esas tres características principales, que es un poco lo que emana y lo que reflejáis desde Renau? A ver, vamos a hablar primero de discurso. Creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos en el discurso, primeramente, antes que les cuente de Areneo y de a dónde vamos, de dónde venimos. Yo me tomo con mucho signo de pregunta la palabra innovación, partamos por eso. Creo que innovación es una palabra de moda que muchas veces es mal usada después. Entonces yo la uso muy poco. Bueno, en vez de usar la palabra innovación, hablo de lo que se trata, para que otros que están en otro
libro, no la tomen en forma incorrecta, quizás para qué barbaridad, que destruye la salud de la gente, ¿cierto? Privatización es un modo de innovación, pienso que es nefasto. Lo otro, lo de corporativismo, depende a qué nos referimos. Si es corporativismo profesional, colectivo, sí, pero si son corporativas, no. Entonces también depende, ¿cierto?, de qué estamos hablando de corporativismo, porque corporativismo puede reflejarse, puede pensarse como negocio, como empresa. Enfermería no es ni un negocio ni una empresa, por lo menos para nosotros en Canadá, es un derecho universal, la salud, ¿cierto? Lo cual también aquí en España. Así que usar esas palabras acá es menos peligroso que usarlas, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces depende de dónde uno está, ¿cierto? Si uno puede usar un lenguaje que se puede malinterpretar. Lo que nosotros usamos es 3 pilares muy primordiales. Valores, ¿cierto? Y eso entonces hay que aclarar de qué valores estamos hablando. Para nosotros en Canadá y en nuestra asociación son valores de salud universal, de salud para todos, de salud en forma amplia, y salud en forma amplia entonces después tiene que ver con también determinantes sociales y ambientales de la salud, ¿cierto? Muy diferente de otro tipo de innovación. De hecho, no es innovación, sino que es ir a las rutas de lo que debería ser la salud para todos. Evidencia para poder reflejar eso, ¿ya? Y coraje de poder llevar toda esa batuta adelante, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, como en el ámbito público. Cuando yo veo a España, y conozco a gente tremendamente valiosa en España, ustedes dos como ejemplo, tú y muchos otros que conozco, Maite Moreno, y veo los blogueros, eso lo he escrito en algunos momentos, blogueros que España tiene, creo que los mejores del mundo. Y después veo lo poco, y lo digo con dolor profundo, que España ha logrado en cuanto a posicionamiento de la enfermería a nivel social. No hablo en cuanto a la evidencia, porque lo de las guías es fácil. Realmente, si tienen una organización como Investen, que nosotros entrenamos y que tienen gente seria y comprometida como Esther y Maite y Laura y otros, y después organizaciones en el trabajo como los 80 lugares de trabajo que están implementando la guía. Eso es relativamente fácil si se sabe manejar la política interna de la organización. Pero ¿cómo explican ustedes que en este país maravilloso, porque lo conozco mucho, se cambia gente como tú, como Alberto y como tantos otros que conozco dentro de las administraciones de enfermería alta? Sencillamente porque se les ocurre. Martes, jueves, viernes, cualquier día. Si ustedes tuvieran, y lo he dicho en forma pública muchas veces, una enfermería colectiva, nacional, fuerte, que decidiera, no es como Montserrat acaba de decir, no estamos bien ubicados, no hemos querido estar bien ubicados. No hablo del punto de vista de ustedes, de un núcleo particular, si ese núcleo particular es un hospital o es una universidad, o por ende todas las universidades. Hablo de un núcleo organizado colectivo, ¿ya? Si ustedes hubieran decidido como país enfermera, como ciudadano enfermera, que esa es una de las aberraciones más grandes para la salud de vuestro pueblo, ustedes lo hubieran parado. O sea que eso no ha sucedido por elección, porque ustedes tienen gente a la cabecera de vuestro colegio nacional y vuestros colegios locales muy capaz. O sea que si no ha pasado es porque se ha decidido que eso no va a pasar. Cualquier sea el motivo que yo
no lo entiendo. Bueno, entonces quiero dejar eso en claro, que así de simple es. Yo pienso que las enfermeras, y lo pienso desde los 7 años, les aviso, que yo en ese momento decidí ir a enfermería. Pienso que las enfermeras tenemos un rol social. La enfermera y la enfermería tenemos un rol social de mejorar la salud de nuestras poblaciones a nivel local, nacional e internacional. Pienso que hay países que lo están haciendo mejor que otros y dentro de países, lugares que están haciéndolo mejor que otros también. O sea, en mi lugar es provincia, en Estados Unidos son estados y acá son las autoridades autónomas, algunas haciéndolo mejor que otros. Pero pienso que tenemos el poder y el conocimiento y los valores para hacerlo todos si es que queremos. Lo de las guías a mí me emociona mucho porque prometen mucho hacia el futuro. No solo sobre guías, sino sobre cambiar el mundo. Y les voy a hablar en un minuto sobre esto. Las guías empezaron con una propuesta que le hice al gobierno de Ontario en el año 98, una propuesta grande y ambiciosa, que era para algo en Ontario. En el año 99... Disculpa un momento, Doris. Cuando empezaste, es que te lo oí ayer, cuando hiciste esa propuesta, ya llevabais un bagaje y un recorrido importante. Nadie llega y hace una propuesta con nada detrás. Es una buena pregunta, te lo voy a contestar porque es importante que lo conteste para que ustedes no crean que ustedes no lo pueden hacer, lo que quieran. La RNAO tiene 90 y algo años y como muchas otras organizaciones ha pasado por periodos. No hay organizaciones que siempre estén en auge o lo contrario. Cuando yo tomé la RNAO en el año 96, si te digo que a la hora de estar en esa oficina, porque era una oficina arrendada, llamé a la directora de finanzas, le dije, muéstrame los libros, y le dije, si no damos vuelta a esta organización en un año no tenemos ni para pagar los despidos. Te dice que era una organización que no estaba en auge por un buen periodo. Y estábamos con un gobierno en ese momento que tampoco era amigo de enfermería. Bueno, no era amigo de la salud pública, digámoslo, y si no es amigo de la salud pública, no es amigo de enfermería. Y si en ese momento se pudo cambiar esa asociación, ¿cierto? Es porque se creó una plataforma, y quizás tú lo quieres llamar innovación, pero una plataforma ardiente, ¿cierto? Y es el único motivo por el que me fui a la asociación del Hospital Monte Sinaí, donde era directora. Una plataforma no sobre las guías, una plataforma sobre posicionar a enfermería como un ente importante para la salud de los ciudadanos. Estaban reemplazando enfermeras en ese momento, enfermeras profesionales, con otro tipo de cuidador. Era un momento muy difícil. Pero no hay nada mejor y en cierto sentido más fácil que los momentos difíciles para hacer plataformas ardientes, ¿cierto? Y eso es lo que tienen ustedes acá. Entonces es un momento bueno. Lo que pasa es que hay que saber formar un núcleo, ¿cierto?, que va a llevar esto adelante. Y si no es el que tienen, un núcleo alternativo. Bueno, pero algo tienen que hacer. Porque si no van a seguir haciendo cosas hermosas, pero no cambiando fundamentalmente dónde está posicionado enfermería como un colectivo, no como un grupo chico de personas. Bueno, entonces, volvamos a lo de las guías. Hice la propuesta, el gobierno en ese momento, que no era un gobierno amigo de enfermería, pero que sí dentro de ese gobierno tenía una ministra de salud que entendía el potencial de lo que queríamos hacer, nos dio los fondos. ¿Ya? Y de ahí nunca más se terminó. Nunca más se terminó porque le ayuda al gobierno a bajar los costos.
porque los resultados de la implementación de estas guías son que hay menos caídas, que hay menos heridas, que hay menos esto, que hay más lactancia. Entonces les sirve, ¿ya? Y en este momento es tan grande la envergadura que el financiamiento, no me cabe duda, va a seguir de por siempre. Lo que el gobierno ha sido muy generoso, el gobierno de Ontario, es en dejar que compartamos todo esto con el mundo sin usar los fondos de Ontario para cualquier otra cosa, y no los usamos. No usamos ni fondos del gobierno de Ontario, ni fondos de los miembros para ir a otras jurisdicciones fuera de Ontario o fuera del país. Pero entonces había que saber cómo hacer esto. Esto también podría haber sido otros libritos más en las bibliotecas de todas las universidades y hospitales. Pero lo hicimos con 3 ejes. Un eje del desarrollo de las guías, muy riguroso, más riguroso que ningún otro. Un eje de ayudar activamente a implementar, o como ustedes dicen en España, implantar las guías, ¿ya? También muy riguroso, estamos al frente de la ciencia de implementación nosotros y escribiendo mucho sobre el tema. Y un eje de evaluación, donde ahora estamos mostrando, no sé si se los di a Linda Aiken, así que no los tengo acá, estamos mostrando ya gráficos de resultados de implementación de guía y cómo eso influencia los resultados a la salud de la gente, a la población. O sea que eso ya es muy fuerte. ¿Por qué digo que tengo mucha esperanza? Porque en Ontario, y yo creo que eso es algo que se puede dar aquí también, estas mismas guías las usamos para movilización política cuando hay necesidad. Por ejemplo, les doy 3 ejemplos. Uno es sobre las amputaciones. Bueno, partamos por uno muy clínico. En mi país maravilloso de salud universal, hasta hace 2 meses, porque ahora cambió gracias a la movilización de enfermería, y el ministro fue el primero que lo dijo, se pagaba una amputación, $74,000 por cada miembro amputado, ¿ya? Pero no se pagaba por los aparatos que hay que usar para difundir la presión, ya, de una persona con diabetes, para que no se haga una herida, o si hay una herida que no se infecte y después que no haya que haber una amputación, que cuesta entre $100 a $1,500. Entonces, una vez que la guía estaba fuera y que todos los políticos del país, no te hablo solo de Ontario, en una reunión del Consejo de Council of the Federation, el Consejo de la Federación se llama, donde se sientan como si fuera acá las autónomas, todos los presidentes de las autónomas, hicieron un grupo de trabajo, ellos, que querían sobre guías e implementación de buenas prácticas, entre otros 3 grupos que hacían sobre innovaciones de salud, y nos pidieron la guía nuestra para implementación nacional. Bueno, si tú como política decides que quieres eso para implementación nacional, pero no te diste quizás el trabajo, o quizás te lo diste pero no te diste cuenta, que había todo varios grupos de recomendaciones sobre prevención de amputaciones, inclusive estos aparatos, ¿cierto? Empezamos las reuniones. Una vez que las reuniones dieron poco o nada de resultado, porque no se trata de fotos nomás, ¿ya? Entonces empezamos a llevar gente con amputaciones a la legislatura. Fuerte. Fuerte porque algunos políticos tuvieron que dejar la pieza porque conocían gente en sus propias familias. Uno, una persona que se le había suicidado porque no quería una amputación. Otro, porque se le murió alguien de una amputación, etcétera, etcétera, etcétera. En el presupuesto que se anunció del gobierno hace un mes y medio, ahora van a cubrir, y es la primera jurisdicción en Canadá, 17 millones dedicados para estos aparatos. O sea que una vez que empieza en Ontario, que es 1/3 del país,
va a pasar en todo el resto del país, una vez que pasa en Canadá, va a pasar en Estados Unidos, donde tampoco se cubre, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay muchos otros países que no lo cubren, entre paréntesis. Otro ejemplo de las adicciones. Nosotros, cuando se muere alguien en Canadá por un problema inesperado, hay una investigación pública del Coroners. Se murió un paciente en una clínica de metadona, hubo una investigación pública y una de las recomendaciones era que la RNAO desarrolle una guía sobre el tratamiento de metadona y eduque a todas las enfermeras. Bien, lo hicimos. Eso se hizo, pero eso ya te indica la envergadura de cuán serio toman nuestras guías, ¿cierto? Eso fue hace varios años. Después hicimos otra guía sobre adicciones en general. Y después se empezó a dar, primero en Vancouver y después en Ontario, la cantidad de gente que se moría por sobredosis de inyectables. Bueno, resulta que empezamos en la Unidad de Salud Pública de Toronto, con nosotros empezamos a empujar el asunto de clínicas para inyección segura, que según entiendo ustedes no tienen mucho problema acá y hay algunas clínicas. En Canadá no existían, eran prohibidas, son hasta el día de hoy prohibidas, excepto una en Vancouver. Y a través de un proceso de valores, ¿cierto? Tener el valor de entender primero que adicciones es una enfermedad como cualquier otra, que hay colegas nuestras con adicciones, que puede ser uno de nosotros con adicciones o uno de nuestras familias, ¿ya? Esos valores, de entender que adicción es una enfermedad, evidencia, ¿cierto? Que no es que son, tienen un carácter con problemas, ¿ya? Y tercero, el coraje de hablar sobre el tema y no avergonzarse, ¿ya? Todo eso llevándolo a la prensa. Ahora se aprobaron 3 clínicas para adicción, para inyección segura para personas con adicciones en Toronto, una en Ottawa y ahora ya van a ver a través de Ontario y después a través de todo el país. Entonces, estoy dándole ejemplos de cosas concretas y así hay muchos más, donde llevamos la evidencia de las guías a la evidencia en las políticas de salud. Eso es algo que ustedes ya lo van a poder empezar a hacer acá. Y eso les puede también llevar a una alternativa, ¿cierto?, de posicionar a la enfermería en forma diferente de lo que está ahora. Tú hablas de la responsabilidad social y política de la enfermera. La responsabilidad social y política de la enfermera para nosotros, no importa si es a través de una posición formal o de la posición de colectivos de enfermería, es de avanzar política de salud sana para los ciudadanos. La enfermería es una herramienta, como hay otras muchas más. Así que creo que eso te da más o menos una idea de cuál es nuestra visión, transformar la contribución de la enfermería a través del conocimiento, a nivel local, nacional e internacional. Bien. Me queda claro y seguro que a los asistentes también. Vislumbramos un poco eso, ¿no? Que efectivamente tampoco las cosas se logran de un día para otro y que lleváis un recorrido de formación, de asociación, con aspectos muy claros, con claridad en lo que has dicho antes, ¿no? Servicio social y, como decía el otro día una persona muy interesante que conocí, también un transformador de personas, de organizaciones, ¿no? Ofrecer servicio, ¿no? Eso al final comentaba él que era ser un líder, ofrecerse en el servicio de ella. Además hacía el gesto ¿Sí? de prestarse. Entiendo que tras ese bagaje, tras esos años, hay mucha conciencia, una conciencia muy viva de servicio público, ¿no? Que es un poco a eso que apelábamos cuando hablábamos. Realmente las enfermeras, y nos centramos aquí en España, aunque sé que es muy difícil hablar
del contexto español, por lo que has dicho, por lo que sabemos y por lo que todo el público sabe. Es muy difícil vivir cuando yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos vivido siempre igual, ¿no? En ese mismo contexto al que nos referimos. Y entonces entiendo que las enfermeras son fuertes porque, como tú bien dices, hacemos muchas cosas, hacemos muchas intervenciones, muchos procesos de valor que repercuten, pero sacadme del error si estoy en él, lo veo, como veníamos hablando, Julio, como desgajado, ¿no? Y como poco cohesionado. Y como que falta un poco esa parte y ese peso. Entonces, entiendo, o debo de entender, que estamos en ese proceso, en esa brecha, ¿no? A veces tan cansada, tan desesperante, como decíamos, de hacer grandes cosas, de profesionales que están haciendo cosas muy interesantes, profesionales que dentro de poco tendrán que mostrar efectivamente todos estos resultados, porque ya hay cohortes que llevan unos años y que ya están mostrando resultados. Y me preocupa mucho dónde queda eso para que se traduzca en visible, que se traduzca en peso, y se traduzca en responsabilidad social y se traduzca en, pues están haciendo cosas las enfermeras, vamos a escucharlas. Y vosotros, los políticos, ¿no? Que sois un poco cadena de transmisión, porque podríamos entender también, estoy diciendo muchas cosas en un mismo... responsabilidad política de las enfermeras, como tú la has enfocado, y es como la entendemos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Una responsabilidad necesaria en ofrecer todo ese bagaje que nosotros tenemos, ese conocimiento, para cambiar conductas, ¿no? Para cambiar y volcarlo en lo que se traduciría en buenos estándares de salud pública. Y luego está la otra forma de política que quizá luego Tito nos podría decir, cómo canaliza, ¿no? Ese sentir, esas necesidades de las enfermeras para que produzcan resultados. Que tocamos también ahí con lo de los entornos favorables y cuidar a las enfermeras para que efectivamente produzcan bien y tengan satisfacción, no se sientan oprimidas o no se sientan, bueno, lo que hablamos con vuestras guías de entornos saludables, ¿no? Hay que cuidar a las enfermeras para que las enfermeras puedan cuidar bien, ¿no? Un poco en dónde estamos y hacia dónde conducimos. Bueno, te voy a corregir en algo primero, bien, sin ofender a la colega. Mi experiencia no es que los políticos se despiertan un día y dicen qué fabulosa la enfermera, ayudemos a canalizarlas. Son las enfermeras que tienen que hacer que eso suceda, y de hecho lo dijo Florence Nightingale hace más de 100 años, fíjense. Florence Nightingale dijo: hay que educar al público, algo así, hay que educar al público en lo que es la salud y educarlo en los detalles para que con el público dirijamos a los gobiernos en vez que los gobiernos nos dirijan a nosotros. Y ese es el problema de ustedes. Si bien ustedes están, y ese es el problema al que me refiero, que no están como colectivo con el público. Si bien ustedes están con el público mucho y muy bien, al lado de la cama cuando lo atienden, por ejemplo, todos los lugares que practican con evidencia, o quizás enfermería al hogar, o enfermería incluso en los ancianatos. Eso es un tipo de enfermería y muy importante, la enfermería de servicio clínico. Pero eso como un núcleo solo no va a transformar el posicionamiento el lugar de enfermería en la sociedad. Lo va a transformar referente a lo que ya es, que los pacientes saben que la enfermera es la más o el más importante, pero no que los políticos van a saberlo. El momento como, además de eso, estén en otros lugares de decisiones, ¿cierto? Lugares de decisiones clínicos ya lo están. Lugares de decisiones en los bordes directivos de vuestros organismos no lo están, porque si están los cambian el martes, miércoles, jueves y viernes, de que no tienen cero poder ahí. Y el tercero que podrían tener, si es que eligieran, pero no lo han elegido, por lo menos yo no lo he visto, con excepción de una vez, y lo voy a decir, es estar en los poderes de protesta.
Las enfermeras tenemos que estar en todos los ámbitos donde el público necesita que estemos. El único momento que yo vi enfermeras en los ámbitos de protesta en este país fue cuando se trató de privatizar los hospitales y vi los letreros en Madrid de arriba abajo, la salud no es para vender. Lo vi y me maravilló y saqué fotos, etc. Pero, ¿dónde están ustedes con la pobreza de la gente? ¿Dónde están ustedes con los movimientos ambientales, que es el desastre que va a destruir la humanidad, más que incluso la pobreza? ¿Dónde están ustedes con la gente ilegal que no tiene servicios o se los quitan? Ustedes tienen que estar en todos esos ámbitos y no como uno o dos, con letreros. Somos enfermeras, aquí estamos para defenderlos. Eso es algo del público. Nosotros estamos en todos los ámbitos. Para transformarse en una profesión importante y influenciante, tienen que tener un núcleo organizador. Tienen que tener, es como las células, ¿ya? Eso es un poco lo que falta, ¿ya? Y alguien lo tiene que hacer de algún modo para estar en todos esos ámbitos donde no están. La comunicación es un eje de doble filo. Déjenme que les hable hoy en día. Yo tuiteo mucho, hay otros que bloguean mucho y hay otros que hacen FaceTime, Facebook, Instagram. Es muy interesante si empiezan a analizarlo. Algunos creen, y también yo lo creía, hasta que me saqué el velo de la ingenuidad, que era el poder democratizante más fuerte que podíamos haber tenido. Piensen lo que es la comunicación hoy día, si es que no se organiza. Tú dices lo que quiere, él dice lo que quiere, él dice lo que quiere, yo digo lo que quiero, lo que yo pienso en ese momento, ¿cierto? 20 me hacen retweet a mí, 50 hacen retweet al otro, 100 al otro. Disperso, todo disperso, todo disperso. Se puede usar bien si es que uno piensa qué es lo que quieres llevar adelante. ¿Cuál es la meta de esa comunicación? No hablar por hablar. Si no, se logra lo contrario. Dispersión. Es por eso digo que es una herramienta de doble filo. Y en el caso de ustedes, solo si van a tener un núcleo organizador, y no digo quién tiene que ser, puede emerger en cualquier momento de cualquier tipo, ¿ya? Que tenga una meta clara de qué es lo que se quiere lograr con enfermería para la sociedad, no para las enfermeras. Ahí desarrollar un plan de acción que sea para la sociedad y de paso que mejore la situación de las enfermeras. Y eso va a pasar automáticamente. Nosotros en Ontario nos empezamos a decir, hoy dennos más esto y dennos más esto y dennos más esto para enfermería. Primero transformarse en un eje importante para las comunidades donde vivimos, las comunidades donde trabajamos. El resto va a venir. Sí, lo van a tener que pedir, pero va a venir. Pero ese eje organizador lo van a tener que tener y lo van a tener que en algún momento hacer, porque si no, van a seguirse desgastando tanto cuando tienen un potencial que en pocos países yo he visto. Yo conozco a mucha gente acá. Tienen un potencial tremendo que no ha sido canalizado hacia dónde tiene que ir, que no ha sido canalizado para un bien común más grande que hacer el imoqui. Más grande, no, pero lo digo con respeto, más grande que mis 7,000 seguidores que tengo. A mí, yo no sé, yo las vuelvo locas. Si se quieren volver locos, métanse en WhatsApp, porque cuando se meten en WhatsApp conmigo, los vuelvo locos. Pero si se dan cuenta, las cosas que yo les mando en WhatsApp son todas canalizadas. Sí. No es nunca oye, la Doris va a hacer este speech hoy día.
Me importa un rábano qué speech voy a hacer. De hecho, en el auto le pedí que me explique a dónde iba. No, lo digo con respeto. Sí. La cosa no es para uno, la cosa es para el colectivo. Si no, vamos mal. Imagínense, no sé, depende de la edad que tienen, 50 años más, 30 años más, 40 años más, cuando ya estén casi, ¿cierto? Y piensen cuántas horas pasé en enfermería y qué logramos con eso. Si no es para algo más grande que nosotros, que va a quedar para una sociedad mejor, oye, qué pérdida de tiempo, lo pienso yo. De veras lo digo, porque yo paso muchas horas en enfermería. Ya le decía anoche a mi marido que por suerte vino conmigo, porque si no eran muchas semanas, porque vengo de Portugal y me voy a Indianápolis. Un mes es mucho, le dije, lo siento, de veras que lo siento, porque 10 días es donde llega mi límite. Pero lo tengo que hacer. Pero yo sé que estamos haciendo algo más grande que la RNAO incluso. ¿Entienden lo que digo? O sea, cuando veo la envergadura que esto está llevando a nivel internacional, y del mismo modo tienen que pensar por lo menos una gran proporción de ustedes, que tiene que ser algo más grande y que quede para más tiempo que el tiempo que nosotros vamos a estar en esta tierra. Sí, ayer incluso lo hablábamos, Julio, hoy voy a hacer todo el tiempo referencia a ti. Lo hablábamos también porque, bueno, estuvimos un momento hablando y yo creo que también fue con Joan y con Monse, que esto al final, algunos que somos un... Creo que no lo hemos presentado, pero para quien no lo conoce, Julio Fernández es el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería de España. Vale. Perdón. Bueno, yo lo he conocido ayer, fíjate. Bueno, coincidió que estuvimos hablando también con Joan de Pedro y Monse y bueno, pues estábamos varios, no sé si había alguien más, y yo me atreví a decir, ya sabes que yo soy un poco ilusionada, que casi esto, ¿no? Esto que estabas haciendo, esto que estáis haciendo desde allí, y esa capacidad de transmitir y de exportarlo, porque les comentaba que, bueno, pues que habíais ya saltado al entorno europeo, además de España. Y reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que el trabajo que Maite Moreno y Esther están haciendo con Investen y con nosotros está escrito en el reporte del WHO Europa. Así que... Pues nos atrevíamos a decirlo, me atrevo a decirlo, que bueno, pues que casi no, que estás haciendo una misión. Una misión. Una misión y bueno... No sé. Es una misión, pero es una misión si yo hablo de indoctrinar a la gente. Es una indoctrinación lo que nosotros hacemos con evidencia. Lo dije en Portugal, al principio se reían. Al final del curso, 4 días, se dieron cuenta que era verdad. Es una indoctrinación de usar conocimientos para la práctica. Eso sobre las guías. Y medir los resultados en pacientes, organizaciones donde trabajamos y el sistema de salud como un todo. Lo que pasa es que la RNAO, además de hacer la indoctrinación sobre eso, también hace indoctrinación sobre políticas de salud, sobre determinantes sociales de salud, determinantes ambientales de salud, sobre los modelos de atención de salud en Ontario y en el país. No te hablo de enfermería, de salud. Sobre enfermería dentro de esos modelos y qué aportamos y qué necesitamos en recursos, y sobre el poder económico de pagar para todo lo que estamos hablando. Y lo hablamos todo. Y nosotros, si te dije eso sobre las guías, y hacemos los cursos y entrenamos a los VPSOs, etc. Sobre lo otro, nosotros tenemos una estructura tremendamente formada dentro de la asociación, con 140 líderes que nosotros cada 4 meses entrenamos. Que nosotros cada 4 meses les damos herramienta de qué evidencia hablar, no solo sobre guías,
sino que sobre políticas de salud, que van a reunirse con todos los políticos. Tenemos 107 políticos de todos los partidos. Cada año nuestra gente se reúne y lo medimos y les damos materiales con 103 de estos 107 individuos. Y los otros 4 porque o no estaban enfermos o lo que pasaba. Pero yo te digo en una forma sana que son indoctrinados en el sentido que indoctrinación es una cosa de valores. ¿Qué es indoctrinación? ¿Qué es ideología? Valores. Nosotros les damos los valores de la asociación, salud universal. Nosotros les damos los valores de la asociación, determinantes sociales de la salud, hogar para todos, pobreza para nadie. Nosotros les damos determinantes ambientales de la salud, que no se use carbón más. Lo logramos, se cerraron todas las plantas del carbón. Que no se usen pesticidas más, formamos una coalición con los de cáncer, con los environmentalists, con los de los pulmones. No se usan más pesticidas, están prohibidos. Cuando tienes una gran masa, y lo hablo en forma positiva todo este lenguaje, de enfermería que tiene una meta clara a dónde vamos, salud para todos y la mejor salud, que tiene una meta clara en la base, acceso universal a tiempo y con calidad. El resto viene muy fácil. Educas y al que no le gusta que se vaya a otro lado. Sí, realmente parece fácil, ¿verdad? Pero es que es fácil. Es que es fácil. Si yo aquí... Voy a poner más ahínco. Si yo aquí tuviera un partner, y los tengo muchos, en muchos de los colegios locales lo tengo. Si yo tuviera un partner que yo pudiera darle todas las herramientas, decirle así se hace, porque se lo he dado en otros países, así como he dado esta receta, he dado la otra receta, sería muy fácil. Ustedes tienen más de 200.000 enfermeras. ¿Cómo no va a ser fácil? Si se les da algo que es relevante a la sociedad. Las enfermeras, el 80% de las enfermeras como mínimo en cualquier país, en la mayoría el 90%. No va a enfermería porque quiere hacer una cuenta bancaria gigantesca y sentarse a tomar café todo el día. Va a enfermería porque quiere cambiar al mundo. Sea el mundo a través del paciente que está enfermo en ese momento, sea el estudiante para el futuro, o sea, a eso vamos. Sí, es muy fácil. Sí. Si es una cosa de valores. Lo que pasa es que aquí vamos, te dije, falta, ¿cierto? Pero creen alternativas, yo lo llevo diciendo hace años. O convenzan bueno, pues a otros. Si esa es la... Yo lo veo muy claro, ¿eh? Y te entiendo porque además ya me ha indoctrinado. A ver, ¿cuántos lo ven muy claro? Quiero que me muestren con la mano cuántos están confundidos acá. ¿Cuántos lo ven claro? Muéstrenme. Todos. Bueno. O sea que esa parte está fácil. No hay muchos que tienen que ir para allá. Sí. Entonces, tú como decano de la facultad, si yo estuviera en este país, ¿qué haría yo en este país si yo no fuera la que dirige el núcleo, sino que fuera una de ustedes? Número 1, los decanos... Voy a salir de este país, voy a tener que ir con... Traigo a mi marido. Me estoy riendo. Mentes nuevas. Edúcalas a cambiar el mundo. No te hablo del mundo de la enfermería incluso. A cambiar el mundo y cómo se cambia el mundo. El resto va a venir, ¿cierto? Otros que trabajan en hospitales, la misma historia. Y después empiecen a reunirse, a tener alguna meta común. El resto va a venir solo. Pero tienen que tener alternativas organizadoras. Y no sé si lo es el gremio tampoco en este momento en este país. Todo el gremio me sigue, el SASTE famoso. Tengo como 80.000 SASTES que me siguen en Twitter. No sé bien lo que hace el SASTE, así que no sé. SACSE, ¿te refieres? SACSE. A la gremio. SACSE. No los conozco, no sé. No sé, ¿hay alguien de ahí, del SASTE aquí?
Sí, se refiere al sexo. Bueno, Doris, Vas. yo, como es para hablar, ¿no? Sí. Es fantástico que estés hablando 3 horas y nosotros escuchándote, porque como no te podemos ver tan a menudo, pues la verdad es que nadie hablaríamos, ¿no? Pero yo me gustaría que habláramos Claro. de lo que Sí. estás diciendo, porque tú preguntas, ¿es fácil? Pues resulta que no es fácil. Bueno, yo no sé quién ha dicho que es fácil, pues que lo ha dicho que Todos. que lo diga, Todos. ¿no? Pero- Pasa el micrófono y que te pero cuenten. yo pienso que no es fácil, porque cuando tú das el discurso y explicas, y te lo he oído montones de veces, porque ya nos conocemos años, ¿no? Y tal, yo estoy entendiendo una cosa que yo no sé si todo el mundo aquí entiende lo mismo que tú estás diciendo, ¿eh? Cuando tú dices, oye, ¿por qué las enfermeras no estáis en la calle? ¿No? Es que tú estás diciendo otra cosa, que es lo que aquí se vive con las enfermeras, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me gustaría matizar. Mientras que vosotros partís históricamente de una situación, nosotros partimos históricamente de otra. Y yo creo que eso es muy importante. Todos los sociólogos y antropólogos hablan que la forma en la que históricamente se ha configurado culturalmente y estructuralmente una sociedad le está marcando las posibilidades de salida, ¿no? Entonces, claro, por no irnos a la era de la chimbamba, ¿no? Nosotros tenemos 100 años de diferencia con la enfermería anglosajona, pero además tenemos un mar profundo culturalmente que nos separa. Y nosotros tuvimos una guerra civil, ¿no? Y cuando se acabó la guerra, quien se encargó de la ideología y de la cultura enfermera sanitaria, porque la transmisión sexual, perdón. Eso también es importante. Y si Claro. hubo revolución sexual, puede haber de otro tipo también. Entonces. Esa Vino no. después. Pues se hizo a través de las órdenes religiosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una historia diferente. Luego aparecen los colegios profesionales. Sociólogos y antropólogos, varios, escriben sobre lo que supone el corporativismo como control social en nuestras universidades. Tanto la autónoma como la central lo hemos estudiado, esto, en antropología, hemos estudiado estos autores. O sea, el hecho de tener colegios profesionales ha sido una rémora, desde mi punto de vista, para la evolución enfermera. Entonces, claro, una cosa es que las enfermeras se unan con una serie de valores, como tú dices, en una organización que se llama RANAO. Aquí en España no hemos tenido esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la forma estructural que el pensamiento único del franquismo dio durante muchos años fue controlar a los profesionales a través de los colegios profesionales. Y no me lo invento yo, esto lo dicen los autores. Por tanto, o nosotros rompemos ese discurso, o nosotros rompemos el discurso cultural y el discurso estructural, que son dos discursos diferentes. O sea, o empezamos a hacer asociaciones enfermeras organizadas a través de valores, cultura y todas estas cosas. Si seguimos en los colegios profesionales y en este discurso conservador de que somos las mejores del mundo y que hacemos cosas maravillosas y no entramos, no es verdad, no hacemos tantas cosas maravillosas porque tenemos un problema que no nos hemos quitado de encima. Tenemos una estructura que nos controla, corporativistamente, que son los colegios profesionales. Hubo en España, bueno, yo tengo muchos años, pero hubo en España un movimiento de enfermeras para asociarse cultural, ideológicamente y tal, y en Valencia nosotros tuvimos aquella posibilidad. Y luego la estructura organizativa de las enfermeras en las organizaciones sanitarias es de un taylorismo brutal. Dice, es que las enfermeras son las más obedientes. Yo cada vez que oigo eso me pongo enferma. Porque digo, ¿por qué tienen que ser las más obedientes si nuestras organizaciones son taylorianas todavía? Las que han asumido más la típica supervisora de planta. Es que hay que verlo eso. No me digáis que eso es moderno, ¿eh? Vale, entonces, claro, o transformamos estructuralmente y culturalmente lo que es y empezamos a dar estrategias para que las enfermeras se puedan organizar a través de valores, de interés y cosas así, y dejamos a los colegios profesionales, oye, pues que formen a las enfermeras, que protejan el título, yo qué sé, cosas así más amanuenses y todo el rollo, y empezamos con otra historia, o no vamos a salir. Y nos quitamos, en los hospitales y en las organizaciones de atención primaria, dejamos de ser proletarias, dejamos de ser aquellas personas obedientes y tal, y empezamos a decidir y tal. Y esto lo tienen que hacer las directivas de enfermería.
No lo Bueno. pueden hacer los médicos ni los políticos. Las directivas de enfermería tienen que dejar de comportarse, y esto es algo que hace 20 años que lo digo, como controladoras de la estructura cartelera. tayloriana de obedientes enfermeras. Tienen que haber enfermeras que decidan, que se enfrenten a situaciones y cosas de esas. Bueno, me callo. No te calles. Yo creo que ese es el discurso que está diciendo No te calles Doris, y me parece, déjame que te diga, me parece muy correcto lo que dijiste. Yo soy socióloga, tú sabes, ¿no? Mi doctorado es en sociología. Yo creo, si entiendo bien la situación de este país, y creo entenderla, que dejar los colegios va a ser una lucha perdida. Fratricida. Yo, y lo dije, lo que tienen que hacer es crear alternativas, que es muy difícil que dejar los colegios. Lo que pasa es que en mi país también hay colegios. De hecho, el colegio de la enfermera de Ontario lo formó la RNAO por poder legislativo que exigían que se separen las funciones. De hecho, el gremio también lo formamos nosotros. Ahora son 3 entidades separadas. Ustedes tienen 2. Ustedes tienen colegio, que hace el papel de asociación también, y gremio. Ser colegio y gremio, y así es como lo deben presentar, ser colegio y asociación a la vez es un conflicto de interés. Los colegios, en la mayoría del mundo, el rol es proteger al público, es registrar a las enfermeras, punto, y que tengan las competencias básicas. El rol de la asociación es políticas de salud sana, el rol de la enfermería dentro del sistema y en el caso nuestro, las mejores prácticas, no prácticas seguras, que es el rol del colegio. O sea, lo que yo he hablado hace muchos años aquí y en algunos otros países es que tienen que separar las funciones porque es lo que los va a llevar adelante. Lo que no acepto nunca es decir esto no se puede cambiar. Tú tienes que entender que yo viví 13 años en Israel. Si bien me fui de Israel porque la situación era muy conflictiva emocionalmente del punto de vista de justicia social con los palestinos. Estuve muy metida en el movimiento tratando de luchar por la paz, yo y mi marido, muy. Y sigo siendo israelí con honor y soy judía y sigo peleando por lo mismo. O sea, uno nunca puede dejar de lado los valores que uno tiene. Y yo estoy hablando acá del rol de la enfermería dentro de este país. Entonces no pueden decir, tuvimos a Franco no sé cuántos años y después las monjas y los militares nos siguieron educando, porque también en Israel, no las monjas, pero los monjes y los militares también, y en todos los países del mundo enfermería salió de ahí. Pero oye, Florence Nightingale transformó al mundo y venía de una opresión mucho más seria que eso. Entonces, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros hoy en día? Pero formar alternativas sí, pero no alternativas que sea la escuela de enfermería por ahí, los otros por allá y los otros por allá, y al final van a quedar otra vez en nada. Tiene que ser algo que se canalice hacia dónde van primero. Yo primero decidiría hacia dónde quieren ir. ¿Quién es lo que quieren que enfermería sea en este país? Así de simple. Para nosotros la respuesta es muy simple, ¿cierto? Es una herramienta para lograr una salud mejor para los ciudadanos, para el público. Bueno, ustedes tienen que decir cuál es esa visión. Y después de esa visión, cómo crean alternativas para poder empujar a las estudiantes a que entiendan, a los otros a que entiendan, ¿cierto? Y tener conversaciones serias con vuestro poder regulador, el colegio, de cómo se dividen las funciones para poder seguir protegiendo al público, si ese es el rol del colegio, y seguir peleando por salud mejor para los ciudadanos, y el rol de la enfermería, que eso es el rol de una asociación. O sea que esas cosas se pueden hacer y muchos otros países la han hecho, ¿cierto?
a pesar de dictaduras, a pesar de todo eso, no pueden seguir viviendo con el bagaje de una dictadura de por vida, porque, oye, qué tragedia. Entonces, ¿para qué salió la dictadura? ¿Para qué se fue? Si siguen todos siendo, bajo los efectos de... ¿cómo se dice? Prisioneros de eso. Pero cambiar las estructuras, totalmente de acuerdo, porque si no quiebras el esquema, si no creas esquemas diferentes, van a seguir en lo mismo de por siempre. La historia, ¿no?, pesa, ¿no? Pero es verdad que yo soy muy crítica con nuestra... Porque las enfermeras, si ustedes no tienen enfermeras en los poderes más altos, es porque esas enfermeras no se sienten con respaldo para ir a esas posiciones. Si ustedes no están en los discursos de competencia de enfermería, es porque las enfermeras no sienten el respaldo. Voy a lo mismo que tienen que tener, como que dijiste. Sí, llegabas a la organización, entonces la sensación es que estábamos todas las enfermeras de espaldas a la organización. Entonces la organización va a su bola, nos tiene secuestrados en el sentido de que por ley está regulado que tenemos que estar colegiadas, entonces nos tiene secuestrados, pero es que claro, cuando convocamos nosotros cualquier actividad dentro del colegio es que nos quedamos solos. O sea, convocamos la asamblea de cuentas que las estamos colgando en la web y nos quedamos solos, literalmente, los miembros de la Junta. Ocasionalmente y por sorpresa nos vinieron 2 colegiadas, tenemos 5.000 colegiadas. Entonces, ¿dónde está la enfermera? ¿Cualquier enfermera puede ser? No es. Realmente yo creo que hay que darle una organización. Tenemos unas organizaciones realmente muy potentes, con muchas posibilidades. Otra cosa es que esté secuestrada y que la gestión, llevemos 30 años con la misma gestión, que parte es el ahondarse a sí mismos, ¿no? el crecerse a sí mismos, porque realmente es el gobierno del Resol, o sea, todo para las enfermeras, pero sin las enfermeras no es todo para el público que decías, Doris, gracias. No es todo para la población, no es todo para la salud, sino es todo para las enfermeras. Es decir, se hace todo desde el punto de vista corporativo en un ámbito absolutamente cerrado, ¿no? Entonces, ahí estamos secuestrados. La falta de colaboración con las universidades ha sido, vamos, los últimos años ha sido escandalosa. ¿No? Es decir, estaba el Consejo de Universidades y las escuelas de enfermería contando unas cosas y el Consejo General de Enfermería otras totalmente diferentes y además con intereses totalmente contrapuestos. Cuando Doris nos has dicho, realmente la fuerza existe, o sea, esa fuerza existe, pero realmente está absolutamente dispersa y además a los líderes de nuestras organizaciones les interesa que siga así. Obviamente medicina va a mantener su fuerza si enfermería está... ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no lo van a hacer si nosotros dejamos el camino abierto? Entonces, de ahí empieza la unión, empezar a unirse las escuelas de enfermería con aquellos colegios que quieren hacer algo más serio para el resto. Fantástico. El discurso de mi ministro y decirle, estamos absolutamente de acuerdo con la reforma de salud que está haciendo, todo el principio sobre eso, pero no tienen los recursos humanos para llevar eso adelante en forma que la población se beneficie por el reemplazo a la enfermera. Todo un análisis de recursos humanos de enfermería por educación, la enfermera profesional universitaria, la enfermera de 2 años, etcétera, y demostrando cómo, y también se lo di a Linda Aiken, así que no tengo cómo a medida que la enfermera profesional, hasta el día que él está llevando esta reforma, el número de enfermeras profesionales universitarias está bajando y diciéndole 8 recomendaciones de lo que tenía que hacer. Reuniones, muy lindas reuniones, como siempre. El ministro habla del reporte, lo cual nos hace sentir muy bien, pero mucho no se hizo. Este año, durante la Semana de la Enfermera, siempre mayo 12, tenemos toda la semana, pero este año, lanzamos en forma pública nuevamente, porque nosotros lo hacemos todo en forma pública, la segunda fase de este reporte. Perdón. Ese año, cuando mi presidenta en ese momento, la doctora Vanessa Burkowski y yo, hablamos en la legislatura en forma pública sobre esto y la prensa estaba ahí. Al mes
que hablamos, la llamaron en su trabajo a una reunión. Yo me enteré por un teléfono que ella me hizo, donde me dijo, me echaron. La echaron con la excusa de que hablar sobre esto para ella era un conflicto de interés. Nunca lo pusieron por escrito, entre paréntesis. Obviamente no era conflicto de interés. Esta mujer habló durante los 2 años anteriores sobre el tema y nunca fue conflicto de interés. Hasta el momento que ese hospital también quería reemplazar enfermeras profesionales por otro tipo de gente. Ahí se transformó en conflicto de interés, según digo yo. La diferencia entre lo que le pasó a ella o a otros tantos zulemas en este país que conozco y a la doctora Vanessa Burkowski es que Areneo tomó el caso. Esa es la diferencia. Que Areneo dijo, one is too many. Una es mucho y nunca más. Y lo tomó legalmente porque ninguna líder puede tomarlo si no es legalmente algo así. ¿Entienden la diferencia? Que ustedes tienen las líderes. Tienen que tener el backing de las organizaciones, quien sea, sea local, sea provincial, sea nacional. Aquí en este país, en mi país, la Asociación de Enfermeras, no el colegio. Aquí ustedes no tienen asociación, entonces debería ser el colegio aquí. Si tú lo piensas, si yo dirigiera un colegio, haría exactamente lo mismo, porque bajar a las enfermeras profesionales es un peligro para el público. Así que no hay ni un motivo porque el colegio no lo podría hacer. Entonces este año sacamos otro reporte que lo pueden mirar porque está abierto también al público y es la data de bases más grande que existe en el mundo. Hicimos un análisis de scoping de todos los artículos que existen en enfermería, donde se nombra la enfermera en los últimos 70 años. Los primeros salieron hace 40, pero no importa, la revisión es de 70 años. Del impacto de la enfermera profesional, ¿cierto?, en resultados de salud a los pacientes, en resultados a las organizaciones donde trabajan, porque les ahorran dinero, porque si se caen menos pacientes, si hay menos heridas, ahorra dinero, la estadía hospitalaria es más corta, la estadía en el hogar es más corta, etcétera, en cuanto a enfermería. Y en los resultados económicos. Y yo te aseguro que vamos a seguir hasta que lo logremos y también vamos a seguir defendiendo a esta colega hasta que ganemos el caso. Y nunca más ningún hospital va a echar a una líder porque habla lo que es bueno para los pacientes. Nunca más. Esa es la cosa. Eso va para Vanessa, porque cuando Vanessa me llamó, que la habían echado, yo le dije, y vive a 4 horas en London, le dije a Vanessa, vente y trae a tu marido porque él va a tener que apoyarte. Pues yo la puedo apoyar profesionalmente, pero también tú necesitas apoyo en la casa, de que si vas a hablar y hacer la batuta, ¿cierto? Que no te estén diciendo, oye, el lío que nos metiste a todos, porque afecta a toda la familia, algo así. Si estaba en toda la prensa ella, ¿cierto? Y ella se vino y entre los 3 decidimos y después yo la avisé a la que venía ahora de presidenta, que eso es lo que íbamos a hacer, que la asociación iba a cubrir todos los gastos y seguimos. Eso es lo que le falta. Y eso, asociaciones, colegios locales que son fuertes y buenos, deberían hacerlo. Porque van a cambiar de noche a día, de día a noche, todo lo que pasa en vuestros lugares. Porque una vez que ustedes estén detrás de vuestros líderes, ustedes son líderes, pero también tienen líderes al frente. Nunca más les van a cambiar a las enfermeras porque se les ocurrió. Eso es. Bien. 30, 40, sin contar En la los mía miembros. vienen 800. Claro. Contéstame por qué. Porque hay una desconexión, porque pensamos que no va con nosotros. Igual que pensamos que no va O con porque nosotros. creen que no es relevante. Pregúntate eso, por favor. Porque No. las mías te aseguro que vienen solo porque les es relevante. Porque lo que estamos haciendo
responde a lo que les hace vibrar a ellos. Te hablo de eso, para que lo analicen. Claro, claro. Analicen qué están haciendo y si eso hace vibrar a vuestros miembros. Y si no, llame reuniones con miembros para saber qué son los 3 temas que ellos quieren que ustedes se dediquen a. Para empezar, ¿cierto? Porque hay una desconexión, eso es obvio. Nosotros también teníamos menos antes que atendían. Ahora cada vez hay más. De hecho, le dije a la que me organiza toda esa papa que cómo vamos a encontrar después un hotel que nos va, ¿cierto? Pero es nada más que porque lo sienten relevante. Y yo creo que parte de la relevancia es porque los ámbitos de actuación de nuestra asociación son múltiples. Si piensas, determinantes sociales de la salud, determinantes ambientales de la salud, el sistema de salud y cómo se transforma, y el rol de la enfermería. Y después, ¿entiendes? Hay muchos ángulos de interés para las enfermeras. Y siempre estamos chequeando el pulso, si estamos tocando los temas que les importan, ¿cierto? Porque un núcleo, sea colegio, asociación, gremio, lo que sea, ¿cierto? No existe para sí mismo. Y si así llega a ser, es un problema. Existe para cuál es la misión. En el caso de ustedes, proteger la salud del público, me imagino, si es colegio. Y también el rol de las enfermeras. Pero para eso tienen que preguntarle a las enfermeras, no solo al borde directivo. Nosotros no solo al borde directivo. Te dije, tenemos hasta 120 líderes. Están todo el tiempo chequeando el pulso también. ¿Cierto? Que seamos relevantes. Así que piénsenlo, ¿cierto? Algo hay, y yo no vivo acá de la desconexión, pero hay una desconexión. No se puede decir, no vienen nomás. Cuando la prensa dice, en el caso Canadá, los pacientes van mucho a las salas de emergencia. Oye, no es la culpa de los pacientes, pues si enfermería, atención primaria no estaba bien desarrollada hace 10 años atrás, ¿dónde eran los pacientes? A la sala de emergencia, si no tenían dónde ir, porque a las 4 de la tarde, bye bye, no había atención primaria. ¿Qué van a hacer los pacientes? No ir a ni un lado. O sea, tienen que pensar al revés un poco, no porque vienen solo 40, porque no les interese, porque tarararara. Tienen que pensar, ¿y por qué no les interesa? ¿Y qué alternativas hay que crear en lo que hacemos para que les interese y más y más y más y más estén interesadas en venir? Te di la respuesta. Nada, no hace nada. Te di la respuesta. Claro, no hace nada. Te di la respuesta. Si ese no es el rol de las pobres enfermeras, que si van a abrir la boca la van a cambiar a otro puesto, porque acá se puede cambiar de día a mañana, que la vayan al puesto anterior. Ese es el rol. De ahí empezaría yo si fuera el colegio de ese lugar. Decir, por legislación, un hospital. De hecho, nosotros lo logramos. Te voy a decir en algo muy serio. El médico, años atrás, era por ley un miembro del borde directivo de nuestros hospitales. La enfermera jefa no lo era. Ahora lo es. O sea, no puede haber hospital sin jefa porque tiene que tener en el borde directivo. O sea, ustedes de algún lado tienen que empezar a darle más peso a los colegios, o como los llamen, para responder a lo que tú estás diciendo. Lo que tú me estás contando viene mucho de lo individual. Las enfermeras no hacen. Y yo digo, las enfermeras no hacen, y se lo contesté a la otra colega lo mismo. Sean las líderes o sean las de directo, porque no sienten el respaldo para poder hacerlo. Claro. Nadie individualmente, salvo muy pocas, se van a atrever a perder su puesto porque tienen familias, porque tienen obligaciones. Muy pocas se van a perder, ¿cierto? En vez de si sienten el respaldo, muchos se van a sentir que pueden. Bien. Una vez que un colegio cambie eso y ese grupo de enfermeras digan no más sin poder directivo de enfermería, te aseguro que se cura eso, no pasa más. Sí. Backfires es como que el fuego te viene en la espalda. No solo rebota mal en el colegio, sino que hace que las enfermeras la próxima vez no hagan nada. Claro. O sea, ¿cierto? Y los organismos de salud, algunos deben estar re contentos de eso, porque pueden hacer lo que se les antoja. Te hablo, sea un hospital o sea lo que sea.
Aquí decimos fuego amigo. Eso es fuego amigo, ¿sabes? Te dispara el de tu ejército. Bueno, yo estoy encantado de escuchar lo que estoy escuchando a ti y me alegro, luego te diré, me alegro de lo que he hecho esta mañana, ¿te acuerdas? Uy, porque es así he una tenido... barbaridad, mira, me la puedo contar. Cuéntala, Luego, cuéntala. ¡Qué al final. vergüenza! Yo Cuéntala. conversando intensamente sobre enfermería y sobre etcétera con Linda Aiken, que no sé si la conoce, pero es una de mis mentoras en evidencia sobre recursos humanos de enfermería. Estoy conversando muy amenamente con ella y ella me contó que iba a recibir un premio y yo le conté que yo vengo a hablar aquí y bueno, que me vienen a buscar y ella pobrecita está al lado mío esperando que nos vayamos, pero muy educada, porque también seguramente cuántas veces estamos al lado de Linda y que nos sacamos también una fotito. Yo Y no. quedaste sin foto, por malo. Ahora luego. Y entonces de repente viene este hombre, es que ya hay que salir porque están esperando afuera. Y yo digo, oh, Linda, please go. A la Linda le digo, por favor, anda, te tengo atrasada. Y él me dice, no, si es a ti que te estamos esperando. Le digo, Linda, bye bye. Bueno, lo he hecho por ustedes, ¿eh? Bueno, de Pero verdad que... después me dijo algo que tenía toda la razón y me encantó. Me dijo, tuviste una actitud machista. Tiene razón. Porque a la Zulemita no le diste el cuarto de hora, pero a mí sí, me dice. Dije, no, la Zulemita se sacó fotos conmigo y la Linda. Pues habrá bronca para ella también, entonces. Bueno, de verdad que estoy contento de escuchar lo que has venido a decirnos, lo que ha dejado caer también Zulema. Te agradezco que me hayas invitado, Monse, y sobre todo de escuchar a la gente, porque... Me encanta. Me gusta mucho como en el fondo todos pensamos lo mismo y a mí me hace mucha gracia cuando en estos actos los gremios nos venimos arriba. Enseguida empezamos a decirnos cosas maravillosas, lo buenos que somos, lo fantásticos, lo imprescindibles, ¿no? Y empezamos a clamar como a un profesor cuando le dicen que van a quitar su asignatura y dice, ¿cómo es posible que quiten mi asignatura? ¿Cómo podemos empezar a pensar que este sistema sanitario no cuente con nosotras las enfermeras que somos tan importantes, tan maravillosas y hacemos tantas cosas? Y yo he nacido agnóstico para este tipo de tonterías, sinceramente, ¿eh? Porque ahora mismo no puedo olvidar quién hizo más humano el último ingreso de mi padre hace apenas 3 semanas en un hospital absolutamente deshumanizado, ¿no? Y fueron 2 auxiliares y un celador. Eran las únicas personas que de verdad lo trataban con un sentido que a mí me gustaba y además estaba allí y veía hacer cosas a las enfermeras que como sabes de qué va, decía, Dios mío, por favor. Y te muerdes la lengua porque no se complica allí la cosa y seguro que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Es verdad que ahora mismo tenemos delante una serie de retos maravillosos. El mundo globalizado, los cambios políticos internacionales, la inmigración, la desigualdad, las identidades transgénero, el cambio climático, todo eso está delante amenazando y hay un elemento que se mantiene constante como denominador común de todo y es la necesidad de cuidar. Y eso, en la necesidad de aportar cuidados de excelencia, los que sabemos y debemos hacerlo somos nosotros. Sin embargo, dudo que de verdad lo vayamos a poder hacer como toca, por lo menos en este contexto en este país. Y tenemos ahí una serie de retos muy importantes y aquí lo que más me gusta es que todos lo sabemos y todos lo tenemos claro y hablamos en pequeños corros de ese tipo de cosas. Hablamos de que, como decía el compañero, hay líderes, pero no hay liderazgo. Nadie da el paso adelante y esto es muy importante. Hablamos también de la falta de coraje, fundamental. No tenemos coraje y cuando pasa algo con alguien, bueno, hay una solidaridad también de corrillo, pero nadie da el paso adelante y nos unimos, ¿no? Y hay falta de formación, nos falta todavía mucha formación y mucha investigación que saque datos y que muestre con evidencia de verdad la necesidad que tiene el propio sistema
por enfermería, no solo de los aspectos más técnicos, desde el punto de vista económico. En cuanto empecemos a enseñarles a los gestores lo bueno que es que enfermería controle la seguridad del paciente, por ejemplo, pues vamos a ser una pieza clave importantísima, ¿no? Y también se han hablado aquí de algunas cosas, y otra de ellas es el machismo, la feminización de la profesión, que esto estamos pagando, porque los hombres somos todos machistas y estamos pagando un precio, un hándicap alto de que esta profesión, muchas mujeres también sean machistas, y esto es fundamental y hay que sacarlo adelante, ¿no? Entonces yo creo que ya lo que falta son estrategias, y has apuntado alguna. Una es que empecemos a hablar, y en el camino con Zulema, con Monse y contigo hablábamos, y yo no sé si proponer ya el coche de Monse como primer foro de debate dentro, porque esta mañana allí el ambiente chico, así que no era podía pequeñito. pasar nada serio. No, cuando seamos más cambiaremos a una furgoneta y luego ya tendremos que exactamente coger un autobús o un sitio más grande, pero nos hace falta sentarnos a hablar en foros como este y empezar a visibilizar caras y nombres y ponernos en un grupo, yo no sé si de WhatsApp porque me asusta, pero empezar a hablarnos así de esta manera. Y nos hace falta buscar ayuda fuera de la profesión. Enfermeros y enfermeras solos y solas aquí no vamos a hacer nada. Tenemos a muchos médicos al lado que piensan igual y que están exactamente igual de marginados y que tienen el mismo objetivo de mejorar la salud. Y esto tenemos que conseguirlo. Y tenemos que por fin esta profesión recorrer el camino que va del silencio a la palabra. Tenemos que empezar a hablar y tenemos que salir en los medios. Yo me tiro de los pelos cuando ingresan a alguien. Yo lo pongo en contacto. Mira que soy de afuera y te pongo en contacto. Pues adelante. Te pongo en contacto con el buen mozo de la Concha, porque me debe una muy grande, porque me hizo una entrevista espantosa con como 200 personas escuchando la entrevista y me preguntó las cosas más peculiares. Yeah. Y te pongo en contacto con la de la otro diario grande, uno es El País, el otro El Mundo. Y esa... Perfecto. Y perdón, La Vanguardia. Y ustedes se pueden poner en contacto. Me recuerda cuando yo entré a la asociación y le dije a mi persona de comunicaciones la primera vez que llame a una mujer que no está en el diario ya, pero se llama Michelle Landsberg, que es una feminista, una mujer fantástica. Y le dije, Peggy, anda y llama a la Michelle que lo que está pasando, a la señora Landsberg, uno la conocía, ahora somos amigas, que lo que está pasando en esta provincia es espantoso, están reemplazando a la enfermera profesional. Y esta la llamó. Y la Michelle le dijo, hoy se despertaron los opósitos de gigantes. Enanos. No, los sleeping giants, los gigantes durmiendo se despertaron. ¿Qué pasó en Areneo? Dijo. Si yo llamé años atrás a Areneo y nadie contestaba. Así dijo. Y vino con en ese momento se tomaban notitas y le traje a enfermeras que hablen de lo que pasaba en los lugares de trabajo. Y el resto fue cuento. Hay muchos periodistas que van a venir a conversar con ustedes si ustedes se despiertan como colectivo. Bueno, pues esa es la clave. Sí. Y lo último, tenemos un yugo. Y un yugo son algunas asociaciones que están por encima. No voy a decir nombre, pero estos días estamos conviviendo juntos y estamos viendo cómo somos dominados por alguien que no le interesa la enfermería. Dejen eso de lado. Es que eso no, lo tengo claro. Estoy de acuerdo y lo conozco, pero te digo, mira, siempre que hablo de cambio, incluso sobre las guías, esto es muy fácil, no hay una pizarra, pero se lo van a imaginar. Siempre, y lo uso desde cuando era director de enfermería porque es tan fácil. Y de hecho se los nombré hoy día. Un triángulo, ¿ya? ¿Hacia dónde van? La meta. Eso es lo que hablan en el auto, ¿ya? Educar hacia la meta. Y aquí para todos, no para uno. Educar hacia la meta, el resto. Siempre vas a tener un 33% de loquitos que queremos hacer el cambio. Ya estamos listos. Ella. Y las locas como ella. Casi no importa cuál es el cambio. Si suena bien y huele bien, yo quiero ir para allá. No te tienes que preocupar de lo que hace y van a ir. Un 33% signo de pregunta. ¿Cambio? ¿Otro cambio? ¿Qué cambio? Esos en general no tienen las herramientas. Tú eso lo tienes que saber muy bien de cuando hicimos los BPSO. No tienen las herramientas para ir a ese cambio. Eso es todo. No es que no quieran, no saben, no tienen las herramientas. ¿Ya? Educación, preparación.
y un 33%, y quizá en este país lo es más, no. No porque no me interesa, no porque solo trabajo 7 horas y me quiero ir a la casa, si en el caso de una clínica, no porque quiero el poder para mí, no porque lo que sea. No te enfoques en eso. Déjalo, es que gasta mucho tiempo y energía. Dedícate, las loquitas no te tienes que dedicar, dedícate a explicar al otro 33% o 20% o lo que sea, ¿por qué? En el caso de lo que tú diste, te doy el ejemplo tuyo, si yo hubiera estado en ese lugar, ¿ya? Cuando, digamos que las enfermeras que llamaron, sé que no es porque sé que estaban hablando de distintos colegios, las enfermeras que llamaron, te llamaron a ti, ¿ya? Lo primero que hago es, sí, esto lo vamos a tomar, porque esta gente necesita esa ayuda. Cualquier sea el tema, un tema importante para enfermería dentro del sistema. 1, 2, 3 temas tomen. Y van a ver cómo todo esto se transforma en un movimiento de cambio. No se dediquen a los no. Y háganlo. Y háganlo luego, porque, oye, hay muchos líderes en este país. Yo te lo digo, si yo los veo en cada lugar que voy. Hay muchos líderes en este país y es una pena cuando tienen tanto para darle a la enfermería, a los sistemas de salud y a la población. El liderazgo está también en la clínica. Totalmente. Y yo te voy a decir más, en enfermería el mayor liderazgo está ahí. ¿Dónde está el mayor número de enfermeras? En la clínica. Sí. Pero la enfermera clínica sola es distinto que la enfermera clínica enlazada con el liderazgo de dirección, con el liderazgo de asociación, con el liderazgo, etc. Cuando va todo enlazado, es muy difícil de no respetar y darle el lugar a la enfermería que la enfermería se merece y que el público necesita que tenga. Lo que pasa, Doris, es que te planteas, todo y teniendo todo este poder, entre comillas, ¿no? ¿Por qué no logramos estar en sitios de decisión? Porque el liderazgo está. Decimos la nuestra, cada vez estamos en más foros. ¿Por qué no nos dan las oportunidades y las opciones? Es que no hay que esperar que nos den. Claro. Si vayas a esperar a que te lo den. Sí, pero es que si no te lo dan tampoco puedes ejercer todo. Tú lo pides, pero no te lo dan. Sigan pidiendo como muchas, no como una. ¿Cierto? Yo lo tengo claro. Partan por diciendo que no puede existir un hospital o entidad de primaria o lo que sea sin enfermera jefa por más de, no sé, ¿cuánto es normal tomar una persona? ¿Un mes? Más no puede ser. ¿Cierto? Y sigan diciendo, y eso deberían decirlo en coro, que no, es que el sistema, y en Chile es así también, es tan extraño. Eso de que cambia gobierno y cambian todos. Es que tienen que profesionalizar los roles ejecutivos, sí. Y estos deberían ser por competencia, no por afiliación política. Sí. ¿Cómo puede funcionar un sistema así? Sí. Yo te digo, yo cuando voy a los BPSOs, que hay una montonera en este país a través de todo el país, yo digo, oye, son mágicos. Es magia aquí. Porque que anden tan bien con todos los cambios de dirección que han tenido, es una magia. Sí. El programa es bueno, entonces se infiltra, pero el resto es una magia. ¿Cierto? Si hay lugares que han pasado 3 directores en cosas de 2 años y medio. Es perjudicial, es malo para la organización, es malo para los profesionales y es malo para la organización en general. Esos cambios tan inesperados o esperados porque es así y en ciertas áreas regionales es así sistemáticamente, no siempre, siempre que se produce un cambio de resultado. Y entendemos, porque lo estábamos hablando
hablando con Mons en estos días, que yo había estado en Bilbao a propósito de, me pidieron en una mesa de debate defender la profesionalización de la gestión, y allí, como soy una loca, pues allí fui a defenderlo, ¿no? Hice también un poco introducción a esa reflexión, si además de lo que iba a defender, los profesionales sanitarios no estábamos también incluso siendo un poco irresponsables en acceder a esos puestos de gestión sin tener formación expresa y sin tener también todas las capacidades. Y hice, en esa locura que me acusas, la siguiente diapositiva también, decir si no solamente nosotros estábamos siendo irresponsables en asumir esos puestos de dirección para los que no estábamos preparados, sino también eran irresponsables aquellos que asignaban puestos directivos sin tener en cuenta a profesionales que tuvieran actitud, etcétera, etcétera, además de formación. Ahí lo dije yo, es que soy una loca y me llamaron psicópata también, ¿eh? No, nunca. Psicópata no. En el sentido loca positiva. Sí, este Nada también más. lo decía en positivo también, pero bueno, un poco había otra persona también muy dedicada a esto de la gestión, del liderazgo, y nos decían esto. Entonces quería hacer la reflexión esta, y por otro lado que efectivamente el cortoplacismo asumido tiene un precio, tiene un coste en la organización, tiene un coste para los profesionales, para la profesión y para la propia organización, porque cualquier cortoplacismo, cualquier módulo, vamos a llamarlo así, de 4 años, yendo muy bien, son 2 años, 1 año y medio de buena gestión. Porque cuando no estás preparado, o cuando no estás, o estás poco, o cuando tienes un poco de correa ya en este asunto de la gestión, asumir el primer año, bueno, pues en lo que te haces, probablemente el recorrido es más corto, pero cuenta que 1 año mínimo para hacerte con la organización, para cogerla de frente, para asegurarte más o menos la confianza de ese 33% al que aludías antes, del resto no vamos a hablar, si se van sumando genial, y si no, pues no puedes estar esperando a que se sumen. 1 año para esto, el año siguiente, 1 año y medio, 2 años, en el que ya has empezado a hacer cosas y en el que ya has empezado a encarrilar proyectos y ya has convencido a ese 33% y todo va funcionando. El penúltimo año, un poco antes, o sea, a mediados del penúltimo año, la organización se empieza a parar. Como os lo digo, como os lo cuento. De verdad que pusimos todo el empeño en decir, esto no se va a parar por nada del mundo. Da igual, o sea, se para. Los profesionales se paran, como lo estoy diciendo. Y da igual que insistas en que esto va a seguir, si no seguimos los que estamos, seguirán otros, pero esta es la forma que habéis elegido y que habéis querido, que es la que os hemos mostrado, queréis trabajar así, lo tenéis que mantener porque sois profesionales y como profesional puedes decidir cómo quieres trabajar, de acuerdo en torno a una estrategia y en torno a una forma. Pues se para. Y ese es el efecto del cortoplacismo. 1 año antes de elecciones, los profesionales se paran y empiezan a decir, calma, que esto va a cambiar. Y como esto va a cambiar y ya nos lo sabemos, vamos a esperar a ver qué pasa. Y eso es perjudicial. Es perjudicial para la credibilidad, es perjudicial para el profesionalismo, es perjudicial para los líderes que pierden liderazgo en ese camino. Es perjudicial para la organización porque no evoluciona, porque de esos 4 años de tiempo cronológico solo evoluciona 2. Luego, si solo evoluciona 2 en un margen de 4, ya está involucionando. ¿Vale? Y eso ya tampoco no le voy a sumar el coste económico, pues de todos esos procesos que se llevan a cabo y que se paran, de todas las implantaciones y estrategias, 100 líderes BPCO que dejamos formados a día de hoy y que a día de hoy no sé si están esperando ya al siguiente, creo que ya dicen ya solo queda 2. Ese es el coste, ¿no? El coste a nivel organizacional, el coste a nivel procesos y el coste a nivel personas. Porque esas personas que en un momento dado se subieron a un carro, a un proyecto, a una estrategia, que creyeron en sus líderes, en sus directivos, a esos profesionales ya no les va a volver a convencer nadie para que se suban de nuevo a otro proyecto, a otra gestión donde participen y donde quieran. Porque ya directamente la actitud de los profesionales, cuando hay un cambio, lo que hacen es esto. Sí, eso es cierto. ¿Qué me va a contar esta que viene? Eso ¿Cuánto sí. va a durar? Y en los años siguientes, cuando ya termina, dicen, venga, que ya queda poco. Y el gesto es este. Pero Mira el fíjate reloj. que interesante, porque eso es lo que pasa ya, pero solo pasa con los gobiernos.
El resto no cambia, lo único que cambia en Ontario o Canadá es un gobierno, si es que cambia, ¿cierto? Pero el resto a nosotros nos importa un rábano. Por algo nosotros trabajamos también con todos los partidos. Igualmente. Esto, hablo con este, con el otro, con todos lo mismo, ¿cierto? Ahora, de hecho, le estoy ayudando a los 3 partidos a hacer sus plataformas políticas. Imagínense que te entenderán que venderle la papa de los determinantes sociales de salud a un partido es diferente que al otro, dependiendo de la tendencia política, pero yo le ayudo a todos a encontrar cómo lo van a hacer. Y sé lo que cada uno va a poner sin contar el uno al otro y sin contarle a mis miembros. Pero mira cómo estamos posicionados que lo hacemos. Y nosotros vamos a seguir. Y los organismos directivos, los hospitales y en atención primaria van a seguir, nadie los va a cambiar. Porque es por competencia y competición. O sea, cualquier rol ejecutivo de dirección, hay una llamada abierta, la gente postula, se le hace entrevistas, se le hace todo tipo de otras cosas, exámenes, pruebas que se le hace, y se elige al mejor y chao, por competencia. Mi coraje es poner en acción nuestros valores, sin excusas y sin nada. Y la evidencia es lo que te ayuda a argumentar cómo poner esos valores en acción. Pero valores sin acción no sirven para nada, ¿cierto? No sirven para nada. O sea, son lindos, nos hacen sentir bien, pero de repente te hace sentir muy mal. Porque si tú tienes un valor X y no lo pones en acción en forma diaria, o por lo menos casi diaria, duermes muy mal. Tienes la conciencia bien pesada. Entonces yo creo que tú tienes razón, partiendo por saber para qué estás haciendo lo que estás, por qué estás donde estás, por qué estás donde estás en ese momento, y después cómo ponerlo en acción. Sí, yo creo, Doris, que de todo lo que hemos hablado, que esto es muy, muy bonito porque, bueno, en el fondo eres un poco loca también como yo. Yo soy loca total. Y nos gusta mucho además hablar de, bueno, pues de total, valores. No cabe, siempre lo fui además. De valores, de emoción y, bueno, no me aparto nada de aquellos principios de los que hablábamos, ¿no? De bueno, pues en relación con las personas y con lo que perseguimos, ¿no? Valores, emoción, y me gusta mucho volver al final del discurso recuperando de nuevo esas palabras. Bueno, ¿qué decir? Ha sido emocionante volver a encontrarme contigo en directo. Como ves, a mí la masa tampoco me gusta y siempre te tengo aquí con este placer que nos ha ofrecido Monse. Era una oportunidad increíble y, bueno, pues para mí ha sido un placer. Me haces llorar una vez, otra vez, 2, me emocionas y, bueno, pues yo creo que sí que hemos hecho una reflexión, ¿no? En torno a que un poco eso que aludimos a veces, el año a la marmota, hablando de lo mismo, enfermeras que dicen lo mismo, lo buenas que somos, lo bien que hacemos y qué tenemos que hacer. Y sí que sería bonito que de aquí, ¿verdad, Julio? Pudiera salir algo interesante y, bueno, y mira alguno más. Pudiera ser el germen a lo mejor de un foro, de empezar a hablar. Porque, insisto, yo me tengo mucho miedo a veces, soy un poco loca y hoy me he atrevido también a decir muchas cosas que creo que debo de decir por devoción a mi profesión, porque la siento así. Os podría contar muchas más, pero a lo mejor no es el foro ni el momento. Esto es una carrera de fondo y es muy duro, pero es verdad que hay que ponerle mucho alma y mucho empeño, sobre todo mucho servicio a los demás. Dejar de mirarse del ombligo y del yo quiero para mí y empezar a creer que esto es una cosa de todos y que me encantaría poder decir, Doris, vente, que aquello que hablamos aquel día empezamos y estamos en ello y te va a encantar. Me encantaría. Así que podéis contar conmigo. Está lleno de líderes aquí y en otros lugares también en España, así que lo pueden hacer, no me cabe duda. Y tienen que ponerse las pilas y poner en acción vuestros valores, en forma individual y colectiva. Hoy voy a tener un deseo negativo, que suena como mal, pero el deseo negativo es que no me vuelva a encontrar en un foro donde digamos lo buenas que somos, estupendas, las ganas que tenemos de cambiar el mundo y que no hagamos nada, ¿no? Que el discurso sea repetitivo, ¿vale? Y por lo demás, un placer a todos. Gracias.